A continuación, se va a presentar el PBL número 9, en el cual se explicarán 4 tipos de amplificadores. Voy a empezar con el amplificador de corriente a corriente, el cual cuenta con los siguientes componentes de izquierda a derecha. Una fuente de corriente de 100 mA, una resistencia de fuente de 1 megaohm, una resistencia de entrada de 100 ohms. También se cuenta con una fuente de corriente dependiente de corriente, en la cual se cuenta con una fuente de voltaje en cero que nos servirá para censar la corriente por motivos de simulación. También tenemos una resistencia de salida de 1 megaohm, así como una resistencia de carga de 10 kiloohms. Para que el amplificador de corriente a corriente funcione, se necesitan impedancias de entrada que tiendan a cero y de salida que tiendan a infinito. Esto se logra gracias a las configuraciones en ambos divisores de corriente, ya que en el primero se busca obtener la menor pérdida de corriente en nuestra resistencia de entrada. Por otra parte, necesitaremos una resistencia de salida mucho mayor a la resistencia de carga para que así toda la corriente se pase y logre ser medida con la menor pérdida posible. Como se puede apreciar en la simulación, se tiene la corriente E-source de 100 mA, que al multiplicarla por nuestra ganancia de 100, se obtiene la corriente de salida y en RLoad de 9.9 amperes, con lo cual se muestra una pérdida mínima en nuestro amplificador de corriente a corriente. Para continuar, se tiene el amplificador de voltaje a voltaje, el cual cuenta con los siguientes componentes. Una fuente de voltaje de 100 mV, una resistencia de fuente de 100 ohms, una resistencia de entrada de 1 megaohm, la fuente de voltaje dependiente de voltaje, una resistencia de salida de 100 ohms y una resistencia de carga de 10 kiloohms. Para que el amplificador de voltaje a voltaje funcione, se necesitan impedancias de entrada que tiendan a infinito y las de salida que tiendan a cero. Esto se logra gracias a las configuraciones en ambos divisores de voltaje, ya que en el primero se busca obtener la menor pérdida en la medición al tener una resistencia de entrada mayor a nuestra resistencia de fuente. Por otra parte, necesitaremos una resistencia de salida mucho menor a la resistencia de carga para que así todo el voltaje se pase y logre ser medida en Vout con la menor pérdida posible. Como se puede apreciar en la simulación, se tiene nuestro VIN de 100 mV, que al multiplicarlo por nuestra ganancia de 100, se obtiene un voltaje de salida, un VBOUT de 9.9 volts, con lo cual se muestra también, al igual que en el primer circuito, una pérdida mínima en nuestro amplificador de voltaje a voltaje. A continuación va nuestra compañera Aroni. Ahora pasaremos al amplificador transconductor. Para este circuito contamos con una fuente de voltaje de 100 mV con su respectiva resistencia de 100 ohms. Para nuestro amplificador tenemos una resistencia de entrada de 1 megaohm, una fuente de corriente dependiente de voltaje que depende del voltaje de la impedancia de entrada, una resistencia de salida y una resistencia de carga. Para esta configuración, nuestra resistencia de entrada tiene que tender a infinito, para que todo nuestro voltaje, o casi todo, pase a nuestra resistencia y pueda ser medida por nuestra fuente de corriente. En cambio, en la resistencia de salida, igualmente queremos que sea infinita, para que toda nuestra corriente pase a la resistencia de carga. Como podemos observar en la simulación, nuestro voltaje de entrada es de 0.1 volts y nuestra corriente de salida es de 9.9 amperes. Entonces vemos que la pérdida es mínima y nuestra amplificación es de 100 veces. A continuación, mi compañero Martín explicará el siguiente circuito. Para finalizar, vamos a explicar
el amplificador de transresistencia. La transresistencia consiste en amplificar una entrada en corriente y nuestra salida va a ser un voltaje amplificado. El circuito consta de una fuente de corriente de entrada, una resistencia de fuente de 1 mega, una resistencia de entrada de 100 ohms. Tenemos un bisensor que nos va a servir para nuestra fuente dependiente de corriente. En este caso tenemos la fuente de voltaje dependiente de corriente, cual tomará el valor de corriente de nuestro bisensor. Tenemos nuestra resistencia de salida, que es de 100 ohms, y una resistencia de carga de 10 kilos. Para que esta configuración de amplificador pueda funcionar, necesitamos que tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida tiendan a 0. Esto para que en la entrada, por ejemplo, nuestra corriente pase toda sin problemas por la resistencia de entrada, haciendo esta como si fuera un circuito cerrado. En cambio, en nuestra salida, nuestra fuente de voltaje, necesitamos también que nuestra resistencia de salida tienda a 0 para que en el divisor de voltaje casi todo nuestro voltaje de salida quede en nuestra resistencia de carga. Ahora procederemos a ver la simulación. Como podemos ver en la simulación, nuestra corriente de entrada, que es de 0.1 amperes, se va a ver amplificada en un voltaje de 9.9 voltios. Esto debido a que nuestra ganancia en la fuente es de 100. Ahora vamos a proceder con las conclusiones. Como parte de mi conclusión, se me quedó la importancia de los diferentes divisores, tanto de voltaje como de corriente, ya que con ellos y con sus configuraciones se pueden lograr manejar a nuestra voluntad los porcentajes de las señales que nosotros queramos medir. A continuación va la conclusión de nuestra compañera Aaron. Este PBL me ayuda a comprender mejor los términos de transconductancia y también de transresistencia, ya que ambos términos me resultaban un poco confusos. Aparte de esto, logré comprender mejor cómo la configuración de las resistencias logra simular circuitos abiertos o cerrados según nuestra conveniencia. Finalmente, mi compañero Martín. De esta práctica yo pude concluir principalmente cómo es la configuración de los amplificadores, ya que estos dependen mucho de sus impedancias de entrada y de salida. También lo que aprendí fue el concepto de transresistencia, el cual yo desconocía y el cual se relaciona bastante con el concepto que anteriormente ya habíamos visto con los transistores, la transconductancia. Esto sería todo, gracias.